Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a este After Hour webinar de AmCham, un espacio entretenido y diferente para terminar la semana y con el cual apoyamos las expresiones culturales en Panamá, siendo por supuesto el cine una de ellas. Así que pónganse cómodos, busquen sus palomitas, su popcorn o su snack preferido y disfruten de este evento. Hoy tenemos el honor de contar en este evento con el licenciado Daniel Domínguez, director nacional de las artes del Ministerio de Cultura, a quien le agradecemos su presencia y le damos la palabra para que nos comente brevemente sobre el concurso Fondo Cine 2020, iniciativa que impulsa el Ministerio de Cultura y que justamente abre hoy su periodo para inscripciones. Bienvenido, licenciado Domínguez, la sala es suya. Bueno, muchas gracias a todos, un placer estar con ustedes. Pues sí, el Fondo Cine es uno de los principales hitos de la historia del cine panameño y espero no caer en la grandilocuencia cuando hago esta afirmación, porque si nos ponemos a analizar los hitos del cine panameño, pues evidentemente quizás el primero fue cuando unos 7 meses después de que se presentó el cinematógrafo en una sala parisina, llega a Panamá desde un puerto de Colón y después de allí pues a Centroamérica. Siento que de alguna manera el Fondo Cine también tiene que ver con esa parte de la historia nuestra que curiosamente nuestras primeras imágenes audiovisuales no fueron filmadas por panameños, sino por el Cuerpo de Cine del Ejército de Estados Unidos. Creo que de alguna manera también el Fondo Cine es un regreso, es una continuación de la década de los 70, cuando se crea el Grupo Experimental de Cine, que crea, pues, creo, el principal semillero de documentalistas que ha dado Panamá. Creo que de alguna manera el Fondo Cine también tiene que ver con todas estas películas que se hicieron entre los 40 y 50, entre mediometrajes, largometrajes, ficción, docudrama, documental. Entonces siento que de alguna manera es la continuación de los premios Maxell, por ejemplo, de la década de los 80, que seguramente algunos de ustedes no habían nacido cuando esto, pero de alguna manera forma parte de esa misma historia. El Fondo Cine de alguna manera también es hijo de las reglamentaciones. Se hizo una primera ley de cine en el 19 de julio del 2007, después se modifica el 27 de abril del 2012, y pues surge entonces este proyecto de ley de cine que siento que tiene una relación muy estrecha con este momento histórico del cine panameño, que creo que es la época más importante del cine nuestro, tanto en términos cuantitativos como en términos cualitativos. Se dan fondos de ayuda de importante cuantía. Por ejemplo, cada año se otorgan ayudas a 3 largometrajes de ficción y o de animación y se da un máximo de $600,000 y un mínimo de $400,000 a cada uno. Se dan 3 ayudas a documentales de $100,000 a cada uno, 3 desarrollos de proyectos de guión con $15,000 cada uno, 3 apoyos de proyectos de etapa de postproducción con $25,000 cada uno. El Fondo Cine es la ayuda que viene del Estado más alta de cualquier país centroamericano y también es una de las más altas en la región latinoamericana. Nuestras películas que se han hecho gracias al Fondo Cine y gracias, claro, también al talento y el tesón de los cineastas panameños, se han presentado en salas comerciales de cine en Panamá, en el Festival Internacional de Cine, que como ustedes saben, pues es la principal vitrina del cine panameño y del cine centroamericano. También se han estrenado en el Teatro Balboa, en el Museo del Canal. Varias de estas películas han representado a Panamá en el Oscar de Hollywood, en el Ariel de México, en el Goya de España. Son películas que han sido pues muy interesantes. Les comparto brevemente algunas de ellas. Por ejemplo, Yo no me llamo Rubén Blades, de Abner Benaim, que es una biografía interesantísima sobre el conocido político cantautor panameño. Está Kimura, que pienso que es el primer abordaje sin complejos del cine comercial y la primera película panameña de artes marciales. Está Panamé, que es un interesante documental sobre Ferdinand de Lesseps y también pues el fallido intento del canal francés. Está Una noche de Calipso, que es un documental sobre este género tan caribeño y que ha tenido momentos de esplendor en Panamá. También en el Fondo Cine está Panamá Al Brown, que es el primer campeón latinoamericano de boxeo y un personaje sumamente interesantísimo
no solo panameños, sino de América Latina en el siglo XX. Está Panquiaco, que este año, por ejemplo, va a representar a Panamá en los premios Goya, una decisión que tomó pues la Academia de Cine de Panamá, a la cual pertenezco. Está Días de Luz, que creo que es la primera película centroamericana en el más amplio sentido de la palabra, porque está dirigida por distintos cineastas de distintos países de Centroamérica. Está Tierra Adentro, que ganó en su momento premios en el Festival de Cine de Panamá, que es un abordaje a los muchos Darién que hay dentro de la misma provincia. Está Panamá Radio, que es un estudio de las casas de discos, de ventas de discos, que quizás a algunos de ustedes pues no les tocó tanto ese tipo de esplendor. Efectivamente, como dijeron hace un ratito, pues curiosamente hoy es el primer día que empezamos a recibir proyectos para el concurso nacional de Fondo Cine del año 2020, que por primera vez va a organizar el Ministerio de Cultura, porque esto antes pues era responsabilidad del MISI, cuando pues nosotros éramos un instituto y al elevarnos a ministerio pues pasa a formar parte de nuestras responsabilidades. Para todo aquel interesado, las bases están en la página web del Ministerio de Cultura, www.micultura.gov.pa. Tienen hasta el lunes 9 de noviembre a las 4 de la tarde para mandar sus propuestas. Deben mandarlas al correo concursoscine@micultura.gov.pa. Posteriormente van a ser evaluadas por un jurado estrictamente y absolutamente extranjero para que no hayan dobleces ni malos entendidos. Los resultados van a realizarse en el mes de diciembre para que pues todos sepan a través de nuestras redes quiénes fueron los ganadores. Reitero pues las gracias por permitirnos este espacio. Los invito a todos ustedes a que colaboren a la construcción del audiovisual panameño participando del concurso Fondo Cine. Los exhorto para que también sigan haciendo este tipo de actividades que colaboran muchísimo, en este caso con el cine, pero sin duda también en otras actividades ustedes también han tenido que resaltar otras manifestaciones artísticas. Alegría saber que pues a partir de lunes 12 de octubre, como bien ustedes saben, pues el gobierno nacional decide abrir algunos espacios de la industria creativa, incluyendo pues museos, galerías, salas de teatro y también salas de cine. Entonces, pues simplemente invitarlos no solo a participar, sino también a ser espectadores. Siento que es esencial. Al fin y al cabo, todos hacemos cine, todos hacemos literatura, todos hacemos pinturas y demás artes en espera de un público, en espera de que alguien se acerque a nuestro arte y que tengamos nosotros algún tipo de contribución al desarrollo, a la evolución de ese espectador o al corazón de ese espectador. Entonces, pues nada, desde el Ministerio de Cultura les damos felicidades por este tipo de iniciativas y pues pueden contar con nosotros para las que sean. Buenas tardes. Muchas gracias, director Domínguez, y éxitos en el concurso y demás programas culturales que con mucho esfuerzo y sacrificio impulsan. Cuente con el apoyo de AmCham como un aliado para promover la cultura en nuestro país. Esto es parte importante de nuestra misión y estamos muy contentos de poder colaborar siempre. Gracias. Continuaremos con el evento de hoy, titulado Apreciación del cine como un arte, cuyo expositor es Daniel Mota, licenciado en Administración de Negocios y Producción de Cine en USC, en Los Ángeles, y apasionado del cine y del mercadeo digital, lo cual me consta. Cuenta además con estudios de cine en el New York Film Academy y forma parte de la productora independiente Diablico Films, con la cual ha producido y dirigido varios proyectos artísticos y publicitarios. Como lo verán, el evento de hoy no está relacionado a los temas habituales de comercio y negocio que solemos presentarles en nuestros webinars y en nuestros comités, sino que a través de eventos diferentes como este, queremos también realizar un aporte a la promoción de la cultura en nuestro país, como otra forma de hacerlo grande. Durante la próxima hora vamos a descubrir con Daniel la riqueza del séptimo arte, el cine, e iremos conociendo cómo esta industria, más allá de brindar entretenimiento, es una fuente de arte que apela a todos los sentidos y además gran industria desde el punto de vista económico. A través de su narrativa, Daniel nos va a ir adentrando en los orígenes del cine y en la riqueza de sus componentes, para que en adelante podamos disfrutar con mayor conocimiento y mayor conciencia todos los distintos elementos que componen y hacen cada pieza cinematográfica una obra digna de ser analizada. Gracias por estar aquí, disfruten esta velada. Daniel, muchas gracias, la sala es tuya.
Muchas gracias, Luis, por invitarme aquí. La verdad que es un honor hablar de mi pasión más grande en esta vida, que es el cine. Eh, Déjenme les comparto mi pantalla. La pueden ver, ¿verdad? Ahora sí. Perfecto. Bueno, básicamente el día de hoy les quiero hablar, como ya saben, un poquito del cine, pero más que el cine como una fuente de entretenimiento, el cine como un arte expresivo y más importante aún, como un espejo de nuestra sociedad. Les hablo un poco de mí para comenzar. Todos los que me conocen saben que yo siempre que puedo veo una película. A diferencia de la mayoría de la gente que ve una película el domingo en la tarde cuando no tiene nada que hacer, o cuando está en un viaje largo o antes de dormir. Yo siempre que tengo un chance veo una película, aunque sea la segunda o tercera vez que la estoy viendo. Pero no siempre lo vi de una manera tan artística como la veo hoy en día. Cuando estaba pequeño me iba al cine, iba a ver la última película de Harry Potter o la última película de Spider-Man y me encantaba desaparecerme de la realidad por esas 2 horas que me ofrecía esa película. No fue hasta que me fui a la universidad, que me fui a Los Ángeles, estuve expuesto a la industria de cine y logré tomar clases de producción, que empecé a entender todos los elementos que conlleva una película: edición, cinematografía, dirección de arte, y estudiando un poco estos elementos fue que empecé a entender y a apreciar el cine como un arte digno de ser analizado. Pero comencemos con qué es arte. El arte es cuando el ser humano agarra un elemento de sus sentimientos o de la realidad y lo interpreta utilizando la materia, el sonido o la imagen. ¿Por qué se le llama al cine el séptimo arte? Bueno, básicamente, antes del Renacimiento no se reconocía muy bien la figura del artista, y no fue hasta el Renacimiento que se empezó a calificar todos los tipos de artes que existían en el mundo en ese momento, que entre ellos eran la arquitectura, la escultura, la pintura, la música, la literatura y la poesía y la danza. Y a finales del siglo XIX, con todos los avances tecnológicos que empezaron a llegar, fue que surgió el séptimo cine que conocemos hoy en día, el séptimo arte que conocemos hoy en día como el cine. Pero curiosamente, cuando hablamos de cine, no podemos dejar de hablar de todos estos otros artes, ya que de alguna u otra manera están manifestados siempre en el cine y van de la mano con este, y se los voy a comprobar. Comenzando con la arquitectura. En películas como El gabinete del doctor Calighieri, que es de los años 20, la película entera pasa en interiores. Por lo tanto, todos esos edificios que vemos en la pantalla se tienen que diseñar y construir desde cero, demostrando así que la arquitectura va de la mano con el cine. La escultura. La escultura casi siempre la vemos en películas de ciencia ficción. Por ejemplo, en el caso del Señor de los Anillos, los orcos, que son los antagonistas principales, sus máscaras se hacen todas a base de escultura. La pintura. Al igual que un pintor tiene que organizar todos los elementos en su cuadro para dar una belleza estética, un director, con la ayuda de su director de cine, tiene que encargarse de que cada uno de los planos en esa película tengan composición y balance perfecto. Así que se puede decir que una película son muchísimas pinturas una detrás de otra. La música. ¿Qué sería una gran película sin una gran banda sonora? Es por eso que compositores como John Williams, que hizo la música de Star Wars, o como Ennio Morricone, que hizo la música de Cinema Paradiso y muchas películas de Quentin Tarantino, ganaron fama mundial dedicándose únicamente a componer bandas sonoras, comprobando que la música también va de la mano con el cine, y al final del día la música es lo que le da esa personalidad a una película hoy en día. La literatura y la poesía. Al igual que un buen libro o un buen poema, una buena película empieza con un buen guión. Y ese guión tiene que tener temas universales y tiene que capturar al espectador para que cuando vayas al cine te desaparezcas por 2 horas de la realidad. Todo esto comienza con un guión que está bien escrito. Y la danza. La danza se le puede llamar baile, pero se le puede llamar también interpretación. Y el actor constantemente está interpretando y moviendo y midiendo sus movimientos cuidadosamente para traer a la realidad este personaje que está interpretando. No solamente eso, sino que el actor tiene que constantemente medir sus movimientos para que la cámara lo capture como el director quiere que lo capture. Por lo tanto, se puede decir que una película es como si fuera una constante danza entre el actor y la cámara. Ahora, les quiero hablar un poquito de la historia del cine. La historia del cine es algo complicada con personajes por todas partes del mundo, pero cuando estaba investigando un poquito más para esta charla que les estoy dando, hubo un personaje que realmente resaltó y que les quiero hablar un poquito más de él. Transportémonos al año 1895. Los hermanos Lumière,
revelan su último invento, que es el cinematógrafo, o el cinematógrafo, como lo mencionó Daniel, y básicamente lo que hacía posible era mostrar imágenes en movimiento. Las primeras películas que se mostraron con esta tecnología eran cosas simples, sin historia, sin edición, cosas tan simples como un tren llegando a una estación de tren, o los trabajadores de los hermanos Lumière entrando y saliendo de la fábrica. Pero ya esto era suficiente para que el público estuviera completamente impresionado, porque nunca habían visto algo así, nunca habían visto una fotografía que se pudiera mover, y ya esto era suficiente entretenimiento para ellos. Pero hubo una persona en el público, una secretaria, para ser exactos, que se llamaba Alice Guy Blaché, y cuando vio esta tecnología se preguntó ella misma, ¿por qué no usar este invento para contar historias? Y fue así como Alice Guy Blaché se convirtió en lo que podríamos decir la madre del cine, y creó una de las primeras películas narrativas como la conocemos, que se llamaba The Cabbage Fairy. Pero curiosamente en clases de cine y en libros de cine nos acordamos de personajes como Georges Méliès en Francia, que creó A Trip to the Moon, o Thomas Edison, que creó el kinetoscopio y hacía posible a una persona a la vez ver una versión de una película, y creó las primeras películas antes de que se creara Hollywood de por sí, que eran algunas de ellas The Great Train Robbery y la primera versión de Alicia en el País de las Maravillas. Pero por alguna razón no nos acordamos de este personaje, Alice Guy Blaché, que puede ser denominada la madre del cine, ya que fue la primera persona que se dedicó completamente a una carrera como cineasta. No solamente eso, sino que fue pionera en elementos que todavía vemos hoy en día en el cine, como los close-ups, la colorización que se hacía a mano en esos tiempos y la sincronización con el sonido. Ahora, pasemos a mi parte favorita de esta charla, que es 4 pasos para analizar una película. Cabe recalcar que una película es un arte y por lo tanto se puede interpretar de 1000 maneras, pero estos 4 pasos siempre me han ayudado a mí a empezar a deconstruir todas las intenciones del director y todos esos temas que están más allá de la superficie en una película. Comenzando con número 1, cada plano es importante. Esto una vez me lo dijo un profesor de cine y realmente me voló la cabeza, porque siempre escucho a gente diciendo, esta película está muy lenta, esta película está muy aburrida, y tenemos que considerar que estas películas tienen presupuestos de miles y hasta a veces millones de dólares. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el director está a presión constantemente de que cada una de las tomas que usa en esa película ayuda a contar la historia. Él no va a poner nada ahí que no ayude a contar la historia de alguna manera u otra. Por eso, cuando vemos algo tan arbitrario como una ventana, algunos pueden pensar, ¿por qué me están enseñando esto? Pero si nos ponemos a pensar bien, podemos inferir que nos están enseñando la ventana para mostrarnos algo del personaje, como que está buscando libertad, o que se siente encerrado, o simplemente para enseñarnos la hora del día. Pero el punto es notar que esa toma está ahí por una razón. Número 2, el cine, a diferencia de un libro o de una pintura, es un conjunto de diferentes elementos que se forman juntos para llegar a ese producto final. Cada uno de estos elementos, cinematografía, edición, dirección de arte, tienen personas especializadas especialmente en ese arte, y luego entra el papel del director, que es el que le da la armonía a todos estos elementos y puede ser llamado casi el director de la orquesta, ya que eres el que agarra todos estos elementos y lo lleva a esa película que vemos en pantalla. Por eso ese es el nombre que nos acordamos después de ver la película, es ese nombre que vemos en grande ahí, y es realmente la mente maestra detrás de una película. Y número 4, ninguna toma tiene solamente un uso. Por eso es que yo siempre digo que nunca vemos la misma película 2 veces, porque siempre que la vemos por segunda o por tercera vez, podemos fijarnos en cosas diferentes más allá de la narrativa, como en una escena de diálogo, cómo está filmada la cinematografía o cómo está editada la escena, y podemos empezar a buscar otros mensajes o otros temas que nos quiere contar el director con su narrativa. Ahora, como les estaba contando, el cine es un conjunto de demasiados elementos, efectos especiales, actuación, edición, pero yo les quiero compartir el día de hoy 3 elementos que son los más fáciles de notar y los que más ayudan a empezar a deconstruir las intenciones de un director y a encontrar todos estos temas que van más allá de la superficie de una película. Comenzando con la cinematografía. La cinematografía es toda la fotografía que vemos en pantalla. Es cómo colocamos al actor en relación con la cámara y cómo iluminamos esa escena. La cinematografía tiene diferentes usos en el cine, pero yo les quiero hablar de diferentes reglas para que empiecen a entender cómo la cinematografía le da significado a cada una de esas tomas.
Pongan atención a estas 3 fotos, que son básicamente lo mismo, una persona en la lluvia, pero después de hablar de todos estos temas que le voy a hablar, la regla de tercios, los tipos de planos y otros indicadores de cinematografía importantes, van a poder empezar a notar las diferentes intenciones detrás de cómo encuadraron o cómo filmaron cada una de estas escenas. Comenzando con la regla de tercios. La regla de tercios también me la dijeron una vez en clases de cine y me voló la cabeza también porque la empecé a ver en todas las películas y en todas las series que veía. Básicamente, la regla de tercios lo que hace es que coloca 4 líneas imaginarias, 2 verticales y 2 horizontales, y las usa para guiar el ojo humano a qué lugar de la pantalla ver en cada momento. El ojo humano no puede ver toda la pantalla de una vez, así que los cinematógrafos inteligentemente crean un balance. Por ejemplo, en la foto de la derecha de arriba, colocan la mirada de Chris Pratt, el actor, en donde se juntan la línea de la derecha y la línea de arriba, y el vacío está hacia donde él está viendo. Por lo tanto, el director quiere que veamos de derecha a izquierda en esa escena. La regla de tercios también se puede utilizar en la fotografía. Por ejemplo, dos fotos como esta de algo tan simple como el mar, si usamos la regla de tercios podemos inferir que en la foto de la izquierda el fotógrafo quería que nos fijáramos más en el cielo, ya que es lo que más le da énfasis, mientras en la foto de la derecha, también utilizando la regla de tercios, podemos inferir que el fotógrafo quería que viéramos más el mar o el reflejo del sol en el mar. Pero la regla de tercios, como cualquier otra regla, se puede romper. Y lo chévere del cine es que cuando conocemos estas reglas, las podemos romper con intención y de una manera que crea más significado en una película o una serie. Esta es una serie que me encanta a mí, que se llama Mr. Robot, que se trata de un hacker profesional que tiene problemas de ansiedad social y esquizofrenia. Y la cinematografía constantemente nos refleja esto. Por ejemplo, en la foto de la derecha vemos al protagonista en algo tan simple como una escena de diálogo en la calle, que usualmente la hubieran filmado colocándola a la derecha y dejando el vacío a la izquierda, pero nos colocan al protagonista pegado al borde de la pantalla, comunicándonos un poquito ese sentimiento de claustrofobia que siente el protagonista en estas interacciones sociales. Ahora pasemos a los tipos de plano. Cuando un director empieza a pasar un guión a la pantalla, una de las primeras cosas que empieza a considerar son los tipos de plano. Cada uno de estos tipos de planos tienen intenciones diferentes y son muy útiles el día de mañana cuando vayan a producir un video, ya sea comercial o artístico. Cada una de estas tomas tienen intenciones diferentes y vamos a ir una por una, desde más lejos a más cerca, para ver qué nos comunica cada una de estas. Comenzando con el plano abierto o wide shot. El plano abierto es el que coloca al personaje lo más lejos posible de la cámara y es excelente para crear una relación entre el personaje y el ambiente. Se utiliza mucho para enseñarnos personajes perdidos o en lugares nuevos, como en el caso de The Martian en la derecha, que ese plano abierto perfectamente nos comunica ese sentimiento de desolación, de estar en un lugar completamente solo. El siguiente plano es el establishing shot o plano descriptivo, que es un tipo de plano abierto que se utiliza para enseñarnos en qué lugar o en qué momento pasa la historia. El plano descriptivo es el que nos comunica cuando estamos viendo The Devil Wears Prada, que la película pasa en New York, o cuando estamos viendo Harry Potter, que la película pasa en Hogwarts. Y se utiliza mucho en escenas de transición para siempre mantener al espectador consciente de dónde está pasando la historia. El master shot o plano maestro es otro tipo de plano abierto y se le llama plano maestro porque es clave para la edición. Básicamente en escenas como esta de The Godfather, que tenemos muchos personajes, hay que tener bien clara la relación geográfica entre estos personajes cuando se va a editar. Por lo tanto, por más que te vayas a ir con planos más cerrados después, la escena se tiene que filmar en su totalidad con el plano maestro para que el editor tenga bien clara la relación geográfica entre todos los personajes. Ahora nos vamos un poquito más cerca. El plano entero, full shot, es el que encuadra el personaje desde un poquito arriba de la cabeza hasta un poquito abajo de los pies. Es buenísimo para revelar detalles del personaje como su vestuario, su actitud o cómo se maneja él mismo. Y se utiliza muchísimo en comedia. Estoy seguro que la próxima vez que vean una película de comedia van a ver algún plano entero en algún momento porque la comedia es súper física al final del día. El medium wide shot o plano americano fue popularizado por los westerns en Estados Unidos en los años 50 y 60 y era muy efectivo para escenas de confrontación ya que encuadraba a los vaqueros desde un poquito arriba de la cabeza hasta un poquito arriba de las rodillas a donde iban a sacar la pistola. Y era tan efectivo que el día de hoy todavía se usa hasta en películas que no son westerns, como en Pulp Fiction, que los que han visto la película saben lo que va a pasar y saben que el plano americano es utilizado súper efectivamente
para darle ese sentimiento de intimidación al personaje de Samuel Jackson en esta escena. El medium shot o plano medio es el plano que más vemos en el cine, ya que es el que más se parece a la vida real o es el más neutral. Se utiliza muchísimo en escenas de diálogo, como lo vemos en la foto de la izquierda, y también es súper bueno para capturar la emoción del personaje sin perder su relación con el ambiente. Como por ejemplo en la foto de la derecha, que vemos a Jackie Rose de Titanic, vemos como el plano medio es perfecto para capturar la emoción de ellos enamorándose, pero sin perder el detalle de ese cielo y ese horizonte que los hizo enamorarse inicialmente. El medium close-up o plano medio corto reduce las distracciones y nos revela momentos más íntimos del personaje. Por ejemplo, en el caso de Thanos en Avengers, cuando va a chasquear sus dedos, nos los encuadran en un plano medio corto porque es clave ver su emoción en ese momento de la película. Más cerca todavía, el close-up o primer plano es el que encuadra solamente el rostro del actor y es buenísimo para capturar cambios de emoción en un personaje. Se utiliza mucho para capturar beats dramáticos, que es lo que llamamos en el cine cuando hay un cambio dramático o emocional en el actor o en la escena. Y también es el clásico plano que vemos en los Oscars cuando nos están anunciando las nominaciones, porque es buenísimo para capturar los detalles de actuación de los actores. Ahora, más cerca todavía, si es posible, el primerísimo primer plano o el extreme close-up es el que se enfoca en una parte del rostro del actor y básicamente es usado para crear intensidad en una escena. Como les había dicho, en una película nada es sin querer. Por lo tanto, cuando vemos cosas arbitrarias como un reloj o como el talismán del protagonista en Inception, estos son planos detalles o insert shots, que son planos que por más que no nos estén enseñando al personaje, revelan detalles cruciales para la trama de la película. Ahora, otros indicadores de cinematografía. El uso de luz. El uso de luz en el cine, podríamos dar toda una charla de esto, ya que es uno de los elementos más difíciles de manipular para alguien que practica o estudia cinematografía. Pero con estas fotos les dejo para que puedan notar cómo la luz cambia totalmente el tono de una escena o la intención de una escena. Los ángulos de la cámara. Los ángulos de la cámara son buenísimos para que el director nos comunique cómo quiere que interpretemos o cómo quiere que veamos a un personaje en cada momento de una película. Por ejemplo, en la foto a la izquierda, vemos como en Quantum of Solace, que fue filmada en Panamá casualmente, vemos un ángulo alto de James Bond, que es un personaje que estamos acostumbrados a ver en Control, pero este ángulo alto nos lo muestra de una vez en un momento de vulnerabilidad. Por otro lado, el ángulo bajo que se utiliza en Dark Knight para mostrarnos al Joker, de una vez le da este sentimiento como de que está en control y de que es el personaje dominante en la escena. Los movimientos de cámara. Los movimientos de cámara son una de las cosas que más me gusta fijarme en el cine, ya que si todos pudiéramos hacer cine con un trípode, todos fuéramos directores, pero cada director encuentra formas nuevas y dinámicas de contar una historia a través del movimiento de cámara. Y al final del día el movimiento de cámara es como si fuera otro actor que nos va contando la historia poquito a poquito. Ahora, después de haber visto todas estas reglas de cinematografía, veamos estas fotos nuevamente. Podemos ver, por ejemplo, en la foto de arriba a la izquierda, que vemos un ángulo alto y podemos inferir que el director nos quería colocar a este personaje en un momento de vulnerabilidad. Y efectivamente, esto es en Shawshank Redemption, cuando un prisionero sale de la cárcel y está libre por primera vez, y la toma es perfecta para mostrarnos ese momento de vulnerabilidad cuando estás libre. Otro ejemplo en la foto de abajo, que vemos más un close-up, como les había contado. Los planos cerrados son buenísimos para comunicar cambios dramáticos del personaje. Y en esta película Blade Runner, esta escena es un monólogo súper emocional que termina la película y el plano cerrado perfectamente comunica esa intención del cambio emocional en el personaje. Ahora, pasando al siguiente elemento, hablemos un poco de la edición. La edición es ese elemento invisible que no notamos tan fácil en una película, pero yo diría que es clave, ya que a diferencia de la cinematografía, que viene de la fotografía, o de la actuación que viene del teatro, la edición viene puramente del cine. La edición tiene diferentes usos en una película y diferentes formas que ayudan a contar una película. Comenzando con que la edición le comunica a la audiencia detalles del personaje y la historia sin tener que recurrir a exposición innecesaria. A diferencia de un libro, que nos podemos pasar 20 páginas describiendo a un personaje o a un lugar, en una película esto es algo aburrido en un diálogo. Así que la edición inteligentemente en películas como Rear Window se utiliza para revelarnos detalles del personaje, como que está en silla de ruedas, como que espía a sus vecinos,
sin tener que contarnos nada de esto a través de un diálogo. Estoy seguro que en algún momento de su vida han editado algo y lo han editado con música y se han dado cuenta que le da una personalidad única y un ritmo a lo que sea que están editando. Hay directores que se llevan esto a un extremo, como Edgar Wright en la película de Baby Driver, que él pidió que cada escena se editara en el set, porque él quería que cada movimiento de cámara y de actor fuera completamente sincronizado con la música que se iba a utilizar. La edición también crea significados en comparaciones y en contrastes. Por ejemplo, en esta escena de Godfather, que nos muestran una escena de Michael Corleone bautizando a su hijo, la edición coloca esta escena en contraste y en comparación con escenas de actos de violencia que mandó a hacer Michael Corleone. Y al crear este contraste entre el bautizo y los actos de violencia, nos muestra un poco la dualidad del personaje de Michael Corleone y cómo él siempre dobla su moralidad para llegar a lo que quiere. La edición también se utiliza para crear tensión, como en el caso de Jaws, en esa toma clásica que vemos a la víctima y después vemos la vista del tiburón y después a la víctima y se va acelerando, que nos mantiene en el borde de nuestros asientos. Todo esto se logra a través de la edición y notamos como en películas de horror es la edición esa herramienta que nos mantiene con suspenso de qué va a pasar después. La edición también se utiliza para orquestar acción y crear armonía en el caos. En películas como Transformers o Avengers, o en este caso Mad Max, si estuviéramos en el set, hay demasiados elementos sucediendo al mismo tiempo y se ve como caos. Actores, acrobacias, maquinaria, efectos especiales, y el editor es el que se encarga de agarrar todas estas tomas, todos estos elementos y darle una armonía y llevarlo a ese producto final que es lo que vemos en el cine. Por último, la edición es un excelente indicador del estado emocional del personaje. En esta película, Raging Bull, que se ganó mejor edición en los Oscars y también le dio mejor actor a Robert De Niro, muchas de las escenas pasaban en el ring de pelea y lógicamente no nos pueden demostrar cómo se siente el personaje a través de diálogo. Así que Martin Scorsese inteligentemente utilizaba la edición para mostrarnos cómo se sentía el personaje en cada momento de esa pelea. La edición se acelera para mostrarnos cuando el personaje de Robert De Niro está un poco más enojado, un poco más estresado, y así la edición nos mantiene siempre al tanto de cómo se siente el personaje en cada momento de estas escenas. Ahora, el siguiente elemento del que les quiero hablar es la dirección de arte. Si la cinematografía es todo lo que vemos en esa pantalla, toda la fotografía, la dirección de arte es cómo vestimos o cómo disfrazamos toda esa fotografía. Consiste en 3 elementos básicamente, que son el set design o el diseño del set, los props, que son los accesorios que utilizan los actores, y el wardrobe o el diseño de vestuario. Y en estas 3 fotos de American Psycho podemos notar cómo la dirección de arte perfectamente nos comunica detalles importantes de la película desde el principio. Como en American Psycho, esas líneas rectas y ese blanco en su apartamento, su obsesión con las tarjetas de negocio y su vestuario, que es ese clásico poncho para cubrirse de la sangre, pero sin perder su elegancia, con su suit adentro, nos hace notar un poquito más este sentimiento, este personaje, lo maniático que es, y todo lo notamos a través de la dirección de arte. Ahora, la dirección de arte tiene muchísimos usos en una película, comenzando con que, como les conté, nos revela detalles del personaje, también crea el ambiente de una película, muchas veces nos comunica la temática de una película, también crea el tono emocional, y más importante aún, la dirección de arte involucra desde la construcción de sets complejos como en Star Wars y estas películas de presupuestos enormes, pero también va hasta lo más simple, como cómo están colocados los elementos en una mesa cuando el personaje va a cenar. Hablemos de algunos de estos. La dirección de arte crea y revela el tono emocional de la escena. Aquí vemos 2 ejemplos de la misma película, The Real Tenenbaums de Wes Anderson, y notamos cómo la dirección de arte nos revela cómo el director quiere que nos sintamos en cada una de estas escenas. Básicamente, en la foto de arriba nos dan tonos más fríos y hay menos objetos poblando la escena. Podemos inferir que el personaje está en una emoción depresiva o en un momento un poco triste de la película. Mientras en la foto de abajo, que vemos tonos más cálidos y vemos más elementos poblando la escena, podemos inferir que el personaje está en un estado emocional un poco más relajado. La dirección de arte también nos revela detalles del personaje, como les dije en el ejemplo de American Psycho. En el caso de True Detective, que es una serie que seguro muchos han visto, en la habitación donde él presenta su investigación, de una vez nos comunica lo trastornado que está este protagonista por dentro y por qué está tan obsesionado
con todo este caso tan horrible. Y en el caso de Fight Club, cuando vemos el apartamento del protagonista, vemos todos estos anuncios de IKEA con precios, y lo que nos comunica de una vez es que el protagonista se mide su valor con un estándar capitalista y con qué pertenencias tiene en su apartamento. La dirección de arte también nos revela y comunica los temas de la película. En una película tan simple como Jurassic Park, que se puede describir como dinosaurios persiguiendo a humanos, si nos fijamos en la dirección de arte, por ejemplo, en esta escena, que vemos la línea de ADN proyectada en el rostro del dinosaurio, podemos inferir que Steven Spielberg quería hablarnos de temas un poquito más importantes, como que el verdadero peligro es el ser humano cuando explota la naturaleza para su beneficio. Ahora, el uso de colores en la dirección de arte es una de las cosas más fáciles de notar y es muy interesante ya que puede comunicar emociones completamente diferentes en películas diferentes. Por ejemplo, en el caso de Matrix, el verde es utilizado para comunicarnos un sentimiento de artificialidad, ya que toda la película pasa en una simulación. Por otro lado, en el caso de Brokeback Mountain, el color verde nos recuerda un poco a la naturaleza y cómo la naturaleza nos hace encontrarnos a nosotros mismos y llegar a esa naturaleza interior, y vemos así como en dos películas el color verde es utilizado para demostrar sentimientos completamente opuestos. Otro ejemplo, con el color rojo, podemos ver cómo en el caso de 2001 Space Odyssey, en el clímax de la película, el color rojo es utilizado para comunicarnos un sentimiento de violencia, mientras en el caso de American Beauty a la derecha, el color rojo es utilizado para demostrarnos un poquito la pasión que siente el protagonista por una de las amigas de su hija. Ahora, después de haber hablado de todos estos elementos técnicos del cine, mi punto es que quiero que empiecen a ver el cine como un reflejo de nuestra sociedad. En el caso de Parasite, que se ganó Mejor Película en los Oscars este año, sí, la película es súper entretenida y súper chévere de ver, pero lo que la hace tan buena es que el director Bong Joon-ho inteligentemente utilizó todos estos elementos, dirección de arte, cinematografía y edición, para comunicarnos temas relevantes a nuestra era. Por ejemplo, si nos ponemos a fijar en la dirección de arte y vemos el contraste que hay entre la casa de los ricos y la casa de los pobres, podemos inferir que Bong Joon-ho quería crear conversación de la diferencia de clases sociales en este mundo. Pero esto no se limita solamente a películas que se ganan mejor película o películas prestigiosas. Cualquier película bien hecha, por más que sea un romance o una película de horror, puede reflejar problemas o temas importantes de nuestra sociedad. Por ejemplo, en el caso de Titanic, que es un romance que seguro muchos han visto, la película inteligentemente nos comunica temas también de diferencia de clases sociales y del lugar de la mujer en esa era. En el caso de Joker también, que es algo tan simple como el origen de un villano de comic book, la película inteligentemente nos habla de temas de salud mental y de cómo la sociedad nos hace sentir alienados el uno del otro. Ahora, después de hablar de todos estos términos técnicos, quería contarles un poquito una anécdota personal. Yo, cuando estaba en la universidad, tuve la fortuna de irme a un semestre de intercambio a Australia y me fui completamente solo, sin ningún amigo, sin ningún familiar. Me fui a vivir solo y honestamente estaba algo nervioso, algo ansioso. Me acuerdo cuando llegué al apartamento que llegué, que estaba viviendo, una de las primeras cosas que hice fue ver Into the Wild, que es una película que se trata de un joven que cuando se gradúa de la universidad abandona todas sus propiedades y se va a vivir solo en la naturaleza. Pero esta película me llegó tanto que me enseñó lecciones que formaron mi experiencia en Australia. Número uno, me enseñó que más que ser fuerte, en esta vida es importante sentirse fuerte. Es importante explorar tus límites y salirte de tu zona de confort. Y creo que esto me ayudó mucho en Australia a conocer a gente nueva, a explorar lugares nuevos. La película también me enseñó que más que el éxito, más que la plata, más que el amor en esta vida, necesitamos la verdad. Necesitamos a alguien que nos diga las cosas como son. Y más en esta era que esto cada vez es más escaso. Y por último, por más que la película, como les conté, se trata de un joven que se va a vivir solo en la naturaleza, la película concluye con un mensaje muy bonito, que es que la felicidad solamente es real cuando la compartimos con alguien. Y esto es lo que llevo conmigo hasta el día de hoy. Básicamente, lo que le quiero contar, lo que le quiero comunicar con esto es que una película los puede marcar y les puede cambiar la vida si la ven en el momento correcto y en el lugar correcto y si tienen la mente abierta. Ahora, ¿cómo comenzar? ¿Qué películas deberían ver? Yo les doy 3 consejos cuando salgan de esta charla para empezar a ver mejores películas con temas relevantes. Número 1, saber leer los medidores críticos.
siempre escuchamos de gente hablando de Rotten Tomatoes, de, esta película está en 100%, hay que verla, esta película está en 10%, mejor no la veo. Y la realidad es que Rotten Tomatoes no mide la pasión por un proyecto, sino que mide la cantidad de críticos que le dan una crítica positiva o negativa a una película. ¿Qué quiero decir con esto? Si 100 críticos ven una película y los 100 le dan 6 de 10, que es una crítica súper mediocre, average, pero positiva, la película tuviera 100% Rotten Tomatoes, porque Rotten Tomatoes no mide la pasión de cada una de esas críticas, sino que mide nada más si fue un ok o un no les gustó. Otros medidores que miden un poquito mejor la pasión son IMDb, que es un website que básicamente le da peso, le da balance a la crítica de los críticos famosos o de los críticos profesionales, pero también le da consideración a la crítica de la audiencia general. Así que la calificación que vemos en IMDb es un poco más digerible y por eso vemos en estos websites películas de Avengers y películas de superhéroes bien rateadas porque le dan peso a la audiencia general. Y Letterboxd es como si fuera una aplicación como Goodreads para libros, pero para cine, que crea una comunidad alrededor de la apreciación del cine. A mí me encanta porque la gente crea listas de películas, crean reviews de películas y puedes empezar a empaparte de la siguiente película que quieres empezar a ver y empiezas a ver cuáles son las películas que están marcando en este momento o que la gente está conversando acerca de ellas. Segundo consejo que les doy es directores, directores, directores. Siempre noto cómo la gente quiere ir al cine a ver el rostro que está en el póster, quieren ir a ver la película nueva de Brad Pitt o la película nueva de Jennifer Lawrence, pero la realidad es que estos actores con cada proyecto buscan extender su rango, así que vamos a ver películas bien diferentes una de otra si nos guiamos por los actores. Pero si nos guiamos por los directores, podemos ver cómo estos directores tienen una línea creativa constante en cada uno de esos proyectos. Entre mis directores favoritos, que son Greta Gerwig, Stanley Kubrick y Pedro Almodóvar, ellos cuentan historias súper diferentes las unas de las otras, pero mantienen temáticas parecidas y manipulan todos estos elementos que les hablé en esta charla de una forma constante. Así que podemos aprender un poquito más de cómo funciona el cine si nos guiamos por los directores más que por los actores. Y por último, los exhorto a tener una mente abierta. La próxima vez que estén viendo una película y sienten que esté lenta o que no la están entendiendo, denle un chance, consideren todos estos elementos, cinematografía, edición, dirección de arte, y fíjense si notan algún tema o alguna intención más allá de la superficie que el director les quiere contar. Y gracias y a disfrutar de buen cine. Aquí les dejo mis redes sociales por si me quieren seguir. Yo siempre estoy hablando de cine todo el tiempo y estoy abierto a preguntas o comentarios. Gracias, Daniel, está increíble. Como siempre, muchísimas gracias por tanto conocimiento. Aquí hay unas preguntitas que te vamos a hacer para ir cerrando. Listo. Sabemos que hay subjetividad en la apreciación del arte y por ende subjetividad en la apreciación del cine. Pero, ¿qué elementos hacen que una película, yo creo que ya hablaste de esto, pero cuáles serían los elementos más visibles, quizás al ojo de una persona sin tanto conocimiento? ¿Qué elementos hacen que una película sea considerada como buena? Bueno, como tú dices, es algo súper subjetivo, pero yo pensaría que estos tres elementos que les acabo de compartir ayudan a ver qué tanto se le mete a un proyecto de consideración. Por ejemplo, cuando vemos la cinematografía, en películas como más genéricas, películas para niños, vemos cinematografía súper parecida a la una de la otra. Tomas súper genéricas de close-ups o de white shots, pero son esos directores, los visionarios, los que buscan formas diferentes de contar una historia. Por ejemplo, no sé si han visto Birdman, de Alejandro Iñárritu, que es mexicano, que él cuenta toda la historia con una sola toma, o lo finge que sea todo solo una toma. También se hizo con 1917, este año. Y básicamente lo que quiero decir es que hay que notar cosas diferentes, hay que buscar cosas distintas, hay que buscar directores que intenten contar las historias de maneras diferentes, y siento que ahí es cuando te das cuenta que una película es revolucionaria, cuando no se parece a lo que has visto antes y cuando agarra un elemento del cine y lo utiliza de una forma diferente o única. Claro, las hacen únicas y a veces uno no quiere ni que se acaben. Exacto, exactamente. Otra pregunta que hacen acá es, ¿cuándo saber o cómo sabes cuando una actuación es buena? Yo creo que es un poquito injusto, mi opinión personal, porque el actor no tiene necesariamente participación en el guión.
y él está bajo las órdenes al final del día de un director, pero tratando de aislarlo meramente la actuación de un actor, ¿cómo sabes cuando una actuación es buena? ¿Y qué elementos pueden mejorar o empeorar? Digo, la edición, la filmación, etcétera. Quizás nos puedas compartir un poquito Sí, tu claro, opinión sobre claro. eso. Bueno, como tú mencionas, definitivamente muchos actores agradecen a los editores de las películas porque los editores pueden Ujú. marcar o romper una actuación. Pero yo diría que muchas veces subestimamos la realidad que le trae un actor a un personaje. Básicamente, cuando vemos actores como, por ejemplo, Leonardo DiCaprio, que son actores que siempre hacen algo diferente con cada rol, siempre son desconocidos cada vez que lo vemos en un rol diferente. Creo que eso es algo de lo que hace una actuación buena, cuando se desaparece de la persona del actor y no le da miedo de convertirse en algo completamente diferente. Y otra cosa que me gusta decir mucho también es que el mejor actor no es el que llora perfectamente o el que grita, sino el que sabe comunicar que está a punto de llorar o que está a punto de gritar. O sea, son en las sutilezas que se encuentran a los mejores actores. Claro, eso que dices es interesante, digo, hay actores, y no es para hablar mal de ningún actor, pero hay actores que típicamente tienen como el mismo tipo de personalidad en las distintas películas, ¿no? No sé, de Exacto, repente se me ocurre un Adam Sandler, es bastante exacto. similar en todas sus películas, y cuando lo ves asumiendo otro tipo de personaje es como difícil para uno imaginárselo o verlo de una manera diferente, ¿no? Claro, claro, claro. Por ejemplo, con el caso de Dwayne Johnson, por ejemplo, que Dwayne Johnson es el actor más taquillero de todo el mundo. O sea, Dwayne Johnson lo vemos tanto en películas porque está comprobado que en cualquier mercado, en el mercado de China, de Europa, de Estados Unidos, siempre la gente quiere ver películas de Dwayne Johnson, pero como tú dices, son personajes extremadamente parecidos el uno al otro. O sea, que ahí Claro. notamos que no es que él sea un buen actor, sino que es una estrella. Es una persona que la gente le gusta ver en la pantalla, pero no necesariamente es una persona con el rango de un actor de por sí, o por lo menos Inter- hasta lo que hemos visto de él. Interesante la diferencia entre un buen actor y estrella, muy Exacto, interesante. Ya exacto. para ir cerrando, ¿consideras que Panamá es un país que tiene mucho o poco para ofrecer a la industria cinematográfica y por qué? Yo pensaría que tiene mucho, pero hay mucho potencial, o sea, hay mucho que se puede explotar todavía, porque Panamá tenemos demasiado en cuanto a ubicaciones, tenemos demasiados lugares hermosos que a veces hasta nosotros se nos olvidan y siento que se podría utilizar más. Sé que cada vez más traen películas afuera a filmar aquí, eso es súper chévere, pero no solamente de afuera, sino nosotros. También tenemos todo un mundo, tenemos playas, tenemos montañas, tenemos demasiada gente en el ámbito creativo, actores que están buscando trabajar de alguna manera u otra, y nada más es hacer el trabajo. En Panamá lo que falta es gente apasionada, porque sí, cuando pensamos en cine, maybe algunos piensan que no es una carrera completamente sostenible, pero esa es la mentalidad que hace que todavía no estemos ahí. O sea, como que siento que hay que confiar en las artes, hay que confiar en los creativos para convertirlo más en una carrera viable en Panamá. Aquí te piden tu letterhead. Dice, ¿cuál es tu letterhead, Daniel? Mi letterbox, ¿te refieres? Letterbox, perdón, sí. Ajá. Se los puedo escribir en el chat. Es The Movies Guru. Ahí se los voy a escribir. Súper. Mientras nos contestas eso, bueno, ahí ya lo pusiste. Dice aquí, mencionan la Academia de Panamá. ¿Quiénes son los miembros y dónde se puede encontrar información sobre la misma? Uf, no sé Yo si, creo, yo creo que si Daniel está conectado todavía, él nos puede ayudar un poquito más con esa información. sí. Sí, Daniel, sí, Mientras, el señor Domínguez. mientras respondemos eso aquí, la última preguntita, aprovechando esta capacitación excepcional que nos has dado, y ya para ir terminando, ¿cuáles tres películas nos puedes recomendar para ver este fin de semana? No necesariamente en el cine. ¿Y cuál es tu película favorita? Preguntan también. Bueno, yo estaba esperando que me preguntaran esto y yo básicamente me gusta siempre decir que hay una película favorita y una película que más me gusta recomendar, porque son dos cosas diferentes. Siento que una película favorita es algo bien personal, que al final del día mucha gente no va a entender, pero una película que me gusta recomendar también se las puedo dar. Casualmente les preparé una lista de 20 películas que siento que son must watch, que se las puedo compartir en el chat también si quieren. Pero así por así, que se pueden ver ya definitivamente Parasite, si no la han visto. Y bueno, les voy a compartir la lista que les preparé, que tiene películas de todos los países. Pero bueno, mi película favorita, para responderles, se llama Donnie Darko.
que es el 2001, pero es una película que no recomiendo mucho porque es bien, bien diferente, pero es una película que le encuentro algo diferente siempre. Pero una película que me gusta recomendar se llama Before Sunrise, que es una trilogía, es algo súper simple, es un romance de unas personas que se conocen en un tren en Viena y deciden pasar el día enteros, dos desconocidos, pero el diálogo de la película es increíble y es una de las películas que me ha demostrado que con un buen guión, no importa si filmas todo con un celular, una película puede llegar lejos. Y Así que bueno, no sí, sí. necesariamente el tema financiero y los recursos de la película es lo que la hace buena, sino todos estos otros elementos que has dicho. Ahí vimos que nos recomendaste 20 películas, así que hay tarea para entretenerse. Igual se las vamos a mandar a todos los que estuvieron conectados el día de hoy para que las tengan ahí también. Adriana Fabra pregunta, la grabación de esta presentación va a estar disponible y dónde. Les vamos a mandar también el link para que puedan ver esto con más detalle. Esto hay que verlo pausado, porque pues Daniel nos ha llenado de información aquí que a veces es difícil de digerir tan rápido, pero muy interesante. Así que se los vamos a mandar a todos. Federico, yo sé que estás ahí ya él puso el link. Ahí Federico puso el link de donde pueden encontrar esta presentación a partir del día lunes. Así que bueno, Daniel, sin más te quiero agradecer. Ha sido una hora muy entretenida, llena de buenísima información, llena de cultura y te agradezco muchísimo. Vamos a estar repitiendo estos tipos de eventos. Ahí nos estaban diciendo que están muy contentos con este tipo de eventos también. Es parte de nuestra misión en AmCham, el promover la cultura y sin duda tú eres un gran exponente del séptimo arte del cine y apasionado además. Así que te agradezco muchísimo. Stay close, estén atentos de los futuros eventos. Vamos a hacer una cata de vinos prontamente, así que los invitamos también para que estén atentos a eso y nada, estamos en contacto y muchísimas gracias y feliz fin de semana para todos. Gracias, Luis. Gracias a todos por venir.